Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles en una nueva edición de Brújula Internacional, donde por supuesto cada tarde revisamos cómo está el panorama internacional. Comenzamos justamente esta revisión viendo cómo está la situación de negociación entre Rusia y Ucrania. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a las conversaciones con Ucrania en Estambul, según el Kremlin, que en su lugar nombró a un equipo de menor nivel para los primeros contactos directos entre ambas partes tras más de 3 años de conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá el jueves a las conversaciones con Ucrania en Estambul, según el Kremlin. El anuncio puso fin a las esperanzas de que el mandatario ruso se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien horas antes del anuncio dijo que decidiría qué medidas tomar dependiendo de si Putin asistiría o no. Відповіді на всі питання про цю війну. Las respuestas a todas las preguntas sobre esta guerra, por qué empezó, por qué continúa, todas esas respuestas están en Moscú. Cómo terminará la guerra depende del mundo. Ucrania está lista para cualquier formato de negociaciones y no tenemos miedo de las reuniones. Mañana en Turquía, gloria a Ucrania. Зустрічі. Завтра в Туреччині. Слава Україні. Además de Putin, no asistirán el canciller ruso Sergei Lavrov y el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, pese a haber encabezado anteriores rondas de negociaciones con Estados Unidos. En su lugar, el Kremlin nombró a un equipo de menor nivel para los primeros contactos directos entre ambas partes tras más de 3 años de conflicto. Putin propuso la cita el sábado como contraoferta a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados, y Zelensky respondió diciendo que asistiría personalmente a Estambul. El mandatario ucraniano había advertido que la ausencia de Putin sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz. El presidente estadounidense Donald Trump, que se encuentra de gira por el Golfo Pérsico, dijo antes del anuncio del Kremlin que podía viajar a Turquía si Putin hacía lo mismo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Estambul el viernes. Por el momento, Zelensky se reunirá el jueves en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero su presencia en Estambul no está confirmada. En cualquier caso, estas conversaciones serán las primeras entre rusos y ucranianos desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Y otro de los hechos que se ha registrado esta semana y al que se le ha hecho mucho seguimiento mediático tiene que ver con el primer viaje al exterior del presidente norteamericano Donald Trump, un viaje del 13 al 16 de mayo al Golfo Pérsico. El presidente estadounidense aseguró desde Qatar, donde ya se encuentra en la segunda etapa de su gira por el Golfo, que está cerca de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear para evitar un conflicto mayor. Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo sobre su programa nuclear. Así lo aseguró el jueves el presidente estadounidense Donald Trump desde Qatar, la segunda etapa de su gira por el Golfo. Creo que nos estamos acercando tal vez a hacer un trato, sin tener que hacer eso. Hay 2 pasos, uno muy bonito y otro violento, de una violencia como la gente no ha visto antes. Y espero que no tengamos que hacerlo. No quiero dar este segundo paso. Unas horas antes, un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo en una entrevista en la cadena NBC que su país está dispuesto a aceptar restricciones de su programa nuclear a cambio del levantamiento inmediato de las sanciones estadounidenses. El domingo tuvo lugar la 4ª ronda de las negociaciones entre Teherán y Washington, iniciadas el mes pasado, los contactos de más alto nivel desde que Trump retiró en 2018 a Estados Unidos del acuerdo nuclear. No vamos a generar polvo nuclear en Irán. Y hemos sido fuertes, quiero que tengan éxito, quiero que acaben siendo un gran país, francamente, pero no pueden tener un arma nuclear, eso es lo único. La gira de Trump, que comenzó en Arabia Saudita y terminará en Emiratos Árabes Unidos, está siendo intensa en declaraciones. El mismo jueves reiteró que Estados Unidos quiere tomar el control de la Franja de Gaza, devastada por la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, para convertirla en una zona de libertad. Y en América Latina también ha habido información destacada, puntualmente en Colombia, y es que el presidente colombiano Gustavo Petro convocó movilizaciones a escala nacional para defender su iniciativa de consulta popular que busca reformar el sistema laboral y que fue rechazada por el Senado en una votación que el mandatario considera fraudulenta. Porque el pueblo de Colombia... El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó movilizaciones a escala nacional para defender su iniciativa de consulta popular que busca reformar el sistema laboral. Unidad
Esto luego de que el Senado la rechazara el miércoles en una votación que el mandatario considera fraudulenta. Pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia intenta ampliar los derechos de los trabajadores y promueve una consulta popular con 12 preguntas para reformar el Código Laboral colombiano, luego de que el Congreso rechazara en abril un primer proyecto legislativo impulsado por su gobierno. La propuesta de consulta popular debía pasar por la aprobación del Senado antes de convocar a los colombianos a las urnas, pero con 49 votos negativos frente a 47 afirmativos, los legisladores volvieron a cerrarle la puerta a uno de los proyectos emblema de Petro. El mandatario colombiano, que se encuentra en una visita oficial en China, envió un mensaje que fue televisado la noche del miércoles en el que llamó a los sindicatos y organizaciones sociales a movilizarse a escala nacional para defender su consulta. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Petro ordenó a policías y militares no levantar una sola arma contra el pueblo durante las protestas, para las que todavía no anunció fecha. El mandatario solicitó también al Congreso poner de nuevo en votación la consulta popular. La oposición sostiene que este mecanismo es muy costoso y tiene como propósito el inicio de una campaña oficialista con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley Petro no podrá buscar la reelección. Y entre los asuntos más destacados de la agenda internacional para nuestro país es fundamental el tema del Esequibo, que semana a semana va trayendo nueva información en este conflicto con Guyana. Por esta razón, el embajador Julio César Pineda, como de costumbre, nos preparó un análisis sobre lo más reciente o las informaciones más recientes alrededor de la disputa por el Esequibo. Con este análisis hacemos una pausa y al regreso el análisis al completo en Brújula Internacional. La Guayana Esequiba sigue siendo el tema central de la diplomacia venezolana y ante el mundo el despojo del imperialismo inglés por un territorio inmenso en recursos, en petróleo, en gas, en materiales estratégicos, en tierras raras, en una red fluvial y una salida al Atlántico extraordinaria. Y se niegan ahora el Reino de Inglaterra a reconocer la soberanía venezolana y dejó la responsabilidad al gobierno cooperativo de la Guyana, que se niega también a seguir en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde Venezuela y Gran Bretaña y también Guyana, heredera de ese territorio, pero nada más de lo que era el antiguo territorio holandés dejado a los británicos en 1814, pero quiso llegar en esa época el Imperio Británico hasta las desembocaduras del Orinoco y hasta la ciudad Bolívar. Sin embargo, hubo el reclamo venezolano oportuno en la época de la descolonización durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. Se cumplen casi 60 años de ese hecho histórico donde un éxito de la diplomacia venezolana obligó a Inglaterra a sentarse en la mesa de negociación y también a los guyaneses que aspiraban a la independencia con el compromiso de Venezuela de reconocerla, pero siempre manteniendo el reclamo del Esequibo, que son 160.000 kilómetros cuadrados, porque solo los holandeses le dieron a los británicos en su tiempo, en 1814, apenas 50.000 kilómetros cuadrados, y es lo que reclamaron siempre, pero la ExxonMobil al descubrir allí y otras compañías internacionales de gran petróleo, sobre todo petróleo de alta calidad en el territorio, inclusive en disputa, han venido dando concesiones y ha hecho que Guyana judicialice el caso dejando de lado el convenio de Ginebra de 1966, pero Venezuela que no reconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte y ha sido clara y expresa, ni siquiera cuando los latinoamericanos en 1948 reconocieron automáticamente en tierras y en problemas fronterizos la competencia de la Corte. Venezuela estuvo ausente, por lo cual, al margen de que judicialicen el caso los guyaneses, nosotros seguiremos por la vía del Acuerdo de Ginebra de 1966, que obligaba al Reino Unido y ahora a Guyana a negociar directamente de manera bilateral y no judicializar, como hizo la ExxonMobil al pagar $20 millones para que Guyana llevara el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Todos los gobiernos de Venezuela, desde la declaración de independencia, bajo el principio del ultimo siete juris,
teníamos la responsabilidad de tener ese territorio. Primero los ingleses fueron extendiéndolo y ahora Guyana pretende apropiarse bajo la demanda unilateral financiada por las grandes compañías extranjeras, y Venezuela seguirá en el Acuerdo de Ginebra. Y que además, como decían los expertos en La Haya, es mejor afirmar siempre que podamos la soberanía sobre el territorio esequibo, como hacen los argentinos con las Malvinas permanentemente, que desde 1933 están ocupadas por Gran Bretaña y que nunca renuncian a tenerlas como argentinas, modificando inclusive la Constitución y dando facilidades a los habitantes de la zona. Tenemos que seguir nuestra política venezolana y hacer más por el Esequibo, y a quien gane el gobernador de oposición de gobierno contará con nuestra asistencia, nuestra ayuda, y seguiremos en la academia trabajando siempre en esta línea. Ya lo hicimos en la Universidad Católica del Táchira, lo haremos en la Universidad Católica pronto en Puerto Ordaz, para hablar con todos los candidatos, incluyendo los del gobierno que están postulados para gobernador y parlamentarios del Esequibo, en tomar conciencia de este gran problema y a llamar a la unidad, olvidando las diatribas y sobre todo las oposiciones permanentes y la polarización, que en este campo necesita la unidad total, como vemos en todos los países cuando se trata de fronteras, que es un elemento esencial del Estado.